porque tenemos la gran oportunidad de reunirnos para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aunque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El 5 dice: si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Dios y Padre Celestial, Sí, Señor. gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú no dejas de ser Dios. Señor. Gracias, Sí, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu iglesia presente, Sí, Señor. Señor amado. Gracias porque Gracias, somos tu Padre. cuerpo, Señor. Aleluya, Señor. Padre Celestial, gracias por este Padre sacrificio en la cruz. Gracias, Y que esta Padre. palabra, Señor, que nos da vida, esta palabra que nos dirige, esta palabra que nos fortalece, esta palabra que nos consuela, Señor, sea, Señor, grabada en los corazones de cada uno, Señor. Llénanos, Señor, dirige nuestros pasos para seguir siempre día a día caminando en tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Señor, que se revele. Háblanos a través de ella nuestra vida, Señor, para poder fortalecer nuestro diario caminar en ti, Señor. Y en ti pongamos nuestra confianza y fortaleza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de esta tarde es: mi confianza está en Jesús. Amén. Mi confianza está en Jesús. El ser humano, mis hermanos, siempre ha necesitado depender de alguien y confiar en alguien. Dios creó al hombre con la necesidad de depender de Dios y tener a alguien. Entonces vemos de que aún cuando creó todo y después de haber creado al hombre, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Necesitaba una ayuda. Pero en el sentido espiritual, que sobre todo, mis hermanos, Dios creó al hombre con la necesidad de depender de él. Y vemos que el apóstol Pablo habla acá en la carta a los hebreos y dice: por lo tanto, teniendo en derredor, dice, nuestra gran nube de testigos, mis hermanos. Hay en torno de nosotros, hermano, un mundo espiritual bien fuerte. Hay un mundo, y cuando la palabra del Señor habla de un mundo, es de aquellos que no han conocido todavía el Evangelio, aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es bien interesante que el que no ha conocido a Dios de repente no quiere saber de Dios, pero nos exige que nosotros en realidad llevemos un buen testimonio de quién somos y a quién servimos. Y él dice, teniendo en gran derredor una nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso de pecado.
todas aquellas cosas que, hermanos, que nos alejan del caminar en el Señor. Es fácil, mis hermanos, distraernos. Y esto es una carrera que llevamos, mis hermanos. La carrera también se le conoce como la carrera de la fe. Amén. Cuando vamos en una carretera, mis hermanos, miramos muchos carros. La mayoría no sabemos de dónde vienen y no sabemos para dónde van, pero todos tienen un destino. Y es importante que usted y yo sepamos de dónde venimos para agradecer a Dios lo que ha hecho en nuestras vidas. Y a la vez saber cuál es nuestro destino y a dónde vamos. Amén. Y si Cristo vino a dar la vida por nosotros es para salvarnos de la condición de pecados que fue herencia del primer hombre, del primer Adán. Pero Cristo vino a ofrecerse una sola vez en un sacrificio perfecto para que ahora tengamos una vida no solo física, sino sobre todo espiritual. Amén. La cual Cristo vino a forjar dando su vida por amor a nosotros. Dice que despojémonos de todo peso de pecado, aquellas cosas que nos alejan de Dios, mis hermanos. Cosas materiales, pensamientos negativos en la mente, mis hermanos, donde se forman las grandes batallas, las guerras. Aún, hermanos, y luego llega al corazón y el hombre propone en el corazón. Ahí se alimenta todo. Entonces el apóstol Pablo dice que nos despojemos de todas las cosas. Cuando dice la palabra que nos asedian, son aquellas cosas que nos empujan, aquellas cosas que nos molestan, aquellas cosas que nos provocan, mis hermanos. Y sabe de que hacer las cosas buenas y agradables al Señor requieren una decisión, requieren un compromiso y requieren una disciplina. Entonces dice de que nos despojemos de las cosas que nos acechan, del pecado, el peso de pecado. Y la alabanza que cantamos reciente decía, ese peso de pecado que Cristo llevó, mis hermanos. Entonces vemos de que nos acecha, que nos aleja de Dios. Estábamos alejados de Dios, pero a través de reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ahora somos llamados hijos de Dios. Pero necesitamos mantenernos enfocados. Necesitamos, hermanos, forjarnos cada día una decisión y un compromiso de vivir conforme a la palabra del Señor. Y poniendo esto como un ejemplo, todos los que hemos dejado nuestra tierra y nos hemos movido a donde ahora en día estamos, lo hemos hecho con un mejor deseo, ¿verdad? Con un mejor propósito de vivir mejor y que nuestras vidas cambien económicamente, laboralmente, familiarmente. Pero la confianza en el Señor aquí está hablando en una vida espiritual, mis hermanos. Está hablando de un futuro eterno para vivir con Cristo por toda la eternidad. Entonces vemos de que las cosas buenas, mis hermanos, van a representar retos en el diario caminar. La palabra del Señor no nos dice que va a ser fácil seguir a Cristo, va a ser difícil. Desde la historia de la raza humana, cuando Dios llama a esos hombres a servirle y a serle fiel, tuvieron que dejar su voluntad y poner la voluntad de ellos en la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no es mi voluntad, sino la voluntad a quien sigo. Entonces tenemos que desecharnos de nuestros deseos, tenemos que desecharnos de ese peso, de las cosas que nos alejan del Señor y del pecado. ¿Y qué es pecado, mis hermanos? Pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Aún hasta usar la misma palabra de Dios, pero para lograr los propósitos humanos y no la voluntad de Dios, entonces estamos en desobediencia con el Señor. Amén. Entonces que nos despojemos de nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Él. Y dice, peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Hermanos, el correr es de todos los días. Y sabe, y aquí llevamos una carrera no de fortaleza, sino de resistencia, ¿no? O sea, hay esas carreras de 100 metros que es la velocidad, quien más rápido cruza. Pero nosotros aquí no llevamos a cruzar, sino que lo importante es llegar. Pero llegar conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Pecado que nos acecha, y corramos con paciencia. Cuando dice paciencia, hermanos, es porque vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar situaciones. La carrera, mis hermanos, la carrera ahora nosotros no es una carrera humana, es una carrera espiritual, ¿verdad?
Es una carrera celestial. Y nos acechan las cosas de este mundo. Las cosas nos atraen. En el camino siempre va a haber una distracción. Cuando salimos a hacer nuestras cosas, hay cosas que nos van a detener. Hay cosas que nos van a frenar. Y cosas que a veces nos duelen. Y también vamos a tener que dejar cosas que tenemos para servir al Señor, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo, si alguno dice, no dejare padre, ni madre, ni hijo, todo eso por mi causa, digno de mí no es. ¿Por qué? Porque Él lo dejó todo. Dejó lo que decía la alabanza, de su trono al pesebre. Del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. O sea, del Calvario vino a nosotros. Si nosotros valoráramos eso, mis hermanos, llegamos a entender cada día, nuestras vidas van a cambiar, y cuando somos agradecidos estamos dispuestos a lo que sea necesario. Y saben, mis hermanos, y es necesario dar, nosotros le somos más útiles a Dios vivos que muertos. ¿Por qué? Porque primeramente, si estamos en la voluntad de Dios y en su obra, vamos a ser útiles, porque con mi propia vida yo no puedo comprar mi salvación. Por eso era necesario el sacrificio de Cristo. Entonces, que corramos con paciencia la carrera ese que tenemos por delante. Hermanos, quiere decir que no podemos enfocarnos en lo que queda atrás, en el pasado, sino que en lo venidero. Y miren lo que dice el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién está mi mirada? ¿En quién está mi confianza? ¿Qué es lo que yo espero de Dios? ¿O qué Él espera de mí? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Dice, puesto los ojos en Jesús. Mis hermanos, lo primero que saber por qué la mirada, porque por la mirada entra todo, ¿verdad? Amén. Dice que la mujer vio que el fruto era bueno y delicioso para comer, agradable a la vista, mis hermanos. Entonces nuestra mirada debe estar en el Señor. Cuando Pedro y Juan subían a la iglesia a orar, a la hora que siempre oraban al templo llamada La Hermosa, estaba aquel hombre que siempre pedía, y dice que puso la mirada en ellos, ¿no? Esperando recibir algo de ellos. Ahora nuestra mirada, ¿en quién está puesta? Tiene que ser en Jesús. Y el apóstol Pablo decía a la iglesia acá, puesto los ojos en Jesús, el autor, el que actuó, el que hizo el sacrificio en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la fe, hermano. ¿Y cuál es la fe? Todos sabemos que la fe es creer, hermano, absolutamente, no importa las circunstancias. Tenemos que creer. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, no le dijo cuánto tiempo le iba a llegar a esa tierra prometida. No sabía lo que iba a pasar, pero él simplemente obedeció. Entonces la palabra del Señor, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Él quiere obediencia. Amén. Porque cuando hay obediencia hay recompensa. Dice, hermano, porque todo es de Él. Las cosas que usted y yo anhelamos y deseamos, todas las vamos a conseguir no por esfuerzo, sino por obediencia. Miren, en la fe. Y la fe requiere obediencia y compromiso y trabajo. Porque la fe sin obra también es muerta. Amén. Entonces necesitamos, entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, mire, para él fue, aunque físicamente sufrió ese dolor, pero en su corazón él gozó que había cumplido la voluntad de su Padre Celestial, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, el sacrificio de los padres pues, es el gozo de los hijos, ¿no? El gozo futuro va a ser el sacrificio de hoy en día, o el dolor de ahora en día. Una vida, un niño, una niña que nazca, es el gozo de la familia el día de mañana, pero fue el dolor de una madre cuando lo dio a luz. Desvelada, sufrimiento cuando era un niño. Pues ahora nosotros, hermanos, debe haber ese gozo de que lo que nosotros pasemos ahora no lo vamos a comparar a lo que Cristo padeció por nosotros. Dice, el cual sufrió por delante. Y sufrió, mis hermanos, la cruz. Y saber que la cruz, hermanos, era un instrumento de sentencia de muerte. Cuando Cristo lo clavan en la cruz, no fue el primero que clavaban en una cruz. Ahí clavaban a los criminales y había diferentes clases de cruz. Y el que muriera en una cruz era símbolo de humillación y de vergüenza. Y en sí no fue tanto el instrumento que usaron Jesús, sino que el pecado.
Porque él lo hizo no siendo culpable, se hizo culpable. ¿Y de quién era la culpa? La culpa era mía y de todos nosotros, mis hermanos. Pero Cristo decidió tomar ese lugar que a usted y a mí nos pertenecía. Y Él llevó ese dolor, mis hermanos. Y hizo la obra y sufrió con gozo por delante la cruz. Dice, menospreciando. ¿Sabe qué es el oprobio? El oprobio es el pecado. La palabra oprobio es el pecado. El pueblo de Israel dice que cuando estaban en Egipto ellos sufrían el oprobio y también el pecado, y el pecado resulta también vergüenza, da vergüenza. Entonces cuando la palabra oprobio es decir pecado, vergüenza, humillación, y delante del Señor eso es lo que nos provoca el pecado. Como hijos de Dios anhelamos estar alejados del pecado, porque el pecado es que separa al hombre de Dios. Amén. Amén. Entonces dice, menospreciando el oprobio. Entonces quiere decir de que Él tomó, en ese momento Él se hizo pecado, aún no siendo pecador. O sea, Él fue símbolo de vergüenza. En ese momento, como cuando un padre se siente avergonzado cuando un hijo hace algo que es inaceptable, dice, avergonzó a la familia, avergonzó mi nombre. Cuando Cristo toma el pecado de nosotros, hermanos, fue algo que aún los teólogos bíblicos creen. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Él dice, Padre mío, ¿por qué me habéis desamparado? Que dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Porque Dios Padre no puede ver el pecado. Grandes teólogos bíblicos llegan a la conclusión que ese momento que Cristo va a hacer el sacrificio perfecto, el Padre mueve la mirada de Él, porque ese sacrificio tenía que consumarlo Él. ¿Por qué? Porque esa vergüenza, Él sintió vergüenza, pero después de esa vergüenza vino la vida, mis hermanos. Por eso es que nosotros nos despojemos de eso, mire. Ya no tenemos que llevar esa carga porque ya Cristo la llevó. Tenemos que vivir en obediencia en Él de lo propio. Y luego dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es el deseo de Jesucristo, que un día estemos a la diestra de Dios Padre, juntamente con Él. Es como cuando el Padre dice, tanto que he hecho por mis hijos, y mis hijos no valoran el esfuerzo que yo hago. Quiere decir que mi muerte no valió. Cuando la iglesia de Cristo, mis hermanos, no vivimos en santidad, en pureza para el Señor, estamos diciendo, lo que Cristo hizo no es suficiente para mi salvación. El Señor quiere obediencia de su pueblo, mis hermanos. Considerando, dice, que sufrió, dice, la contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, él era visto lo peor en ese tiempo. Hermanos, pero vimos de que después de eso, Él resucitó. No solo físicamente, hermanos, sino que nos dio la vida eterna. Y ahora, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos morir. No físicamente, porque un día sí moriremos, sino que morir al pecado, a la vida vieja que teníamos. Y vivir para Cristo ahora, para ser instrumentos del Señor, mis hermanos. Que lo propio esté lejos de nosotros, que desechemos, hermanos. Dice, para que vuestro ánimo, dice, no se canse hasta desmayar, hermano. Que no hayan razones por qué nos avergoncemos de nosotros delante del Señor. Que no le demos motivo para deshonrar a Dios Padre. Que no le demos motivo de tristeza al Hijo de Dios, porque vivimos en obediencia, en pureza para el Señor. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, mis hermanos. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Que nuestros ojos estén abiertos, ¿sabe? Los ojos espirituales. Porque vivimos en un mundo de ceguera. Entonces no podemos seguir todo por el mismo rumbo. Hermanos, cuando todos están ciegos, el mismo Jesús dijo que ciego que guía ciego, ambos se van al hoyo, ¿verdad? Entonces necesitamos que alguien vea. Y quiero que veamos la historia de alguien que no podía ver lo que otro veía. Veamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 y 18. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice, mis hermanos, y levantándose de mañana, salió el que le servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad
con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. 17. Y oró Eliseo, que era el siervo de Dios, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Entonces necesitamos ver, mis hermanos, que hay un ejército celestial alrededor del pueblo del Señor. Entonces nosotros, mire, la vista es tan importante, mis hermanos. Todos los órganos son importantes, pero si nosotros perdemos la visión, necesitamos depender de alguien. Pues por eso es que nuestra mirada tiene que ser en Jesús, mire. Nuestra confianza debe ser en Él. Todo nos puede faltar, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mire el verso 18 que dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo otra vez, la oración siempre, hermano. Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Se da cuenta que lo malo es estar ciego. El siervo de Eliseo necesitó ser abiertos los ojos para que viera que Dios estaba con ellos. Al contrario, al ejército enemigo, Dios les dio ceguera. Entonces necesitamos tener cuidado que no estemos ciegos, mis hermanos, a la verdad. Porque si yo estoy ciego, cualquiera me lleva para cualquier lado. Y yo creo que voy para el lugar correcto, porque como no veo, y me dejan donde yo creo que es el lugar correcto y no necesariamente. Entonces, y oró para qué, porque el siervo estaba preocupado. Ahora en día nosotros podemos caer en esa preocupación de que no miramos qué va a pasar, qué la situación, pero ¿a dónde está? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Dios cuando me envió a Moisés a Faraón? Le dijo, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y le dijo, ¿pero qué tienes en tu mano? Una vara, extiende esa vara. Nosotros no tenemos la vara, pero tenemos la palabra del Señor. Porque esa vara representaba la autoridad de Dios. Y saben, mis hermanos, de que la autoridad de Dios, las leyes, funcionan bien cuando se hacen funcionar correctamente. Cuando la ley se forja de la manera que fue establecida. Y vemos de que el criado estaba preocupado, que habían enemigos alrededor de ellos, que ellos solo eran dos nada más, que la ciudad estaba sitiada de los enemigos. Pero vemos de que el siervo de Dios oró por su criado, oró por sus servidores. Vemos que la fe de todos no está al mismo nivel, pero necesitamos interceder que Dios le abra los ojos al pueblo de Dios. Amén. Que Dios nos abra los ojos para que veamos, y cuando tenemos visión, vamos a ver al que está por delante de nosotros. Vamos a ver lo correcto y vamos a ver lo incorrecto. Y que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y saber a quién queremos seguir. Pero usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, como dice el coro, ¿verdad? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Yo voy a seguir a quien dio la vida por mí. ¿Por qué los hijos tienen que seguir a los padres? Porque los padres hacen todo por ellos y velan por ellos. Pues ahora nosotros, y si seguimos a Cristo, seguimos al Padre. Y si seguimos al Padre, seguimos al Espíritu Santo, conforme a la palabra del Señor. Entonces vemos de que cuando Eliseo ora y se le abren los ojos al siervo, se dio cuenta que eran más los que estaban a favor de ellos. Si estamos agarrados de Jesús, mis hermanos, no importa lo que pueda venir en nuestro entorno. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y le dijo que no tenga miedo. Le dice, mire, no tenga miedo. Hermano, no tenemos que tener miedo. Yo tengo que tener miedo cuando no esté conforme a la palabra del Señor. Tengo que tener miedo cuando estoy mintiendo. Tengo que tener miedo cuando no hago las cosas correctamente. Pero si vivimos correctamente a la palabra del Señor, no tengamos miedo, mis hermanos. Recuérdese que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Cristo está en todo este planeta Tierra. Y Él requiere que le amemos en obediencia a Él.
Entonces oró, hermano. Y ahora oramos que el Señor quite toda ceguera espiritual, ¿verdad? Y que venga a la vida de nosotros y le podamos ver a Él. Amén. Porque como hombre es un ejemplo perfecto. Y como Dios, no hay Dios como Él. Amén. Dios de todos los dioses, ¿verdad? Amén. No hay nadie de todos esos dioses. Si no lo adoran es porque no tienen espíritu para adorar. Pero nosotros sí le podemos adorar. Amén. Pero los reyes de la tierra, vendrá día, dice que hasta los que le traspasaron se arrodillarán, se postrarán y lo adorarán a Él, mis hermanos. Y a ese es a quien usted y yo Gloria a Dios. servimos. Amén. En Él está mi confianza, en Él está mi Amén. fortaleza. Gloria al Entonces Señor. nada nos ha de faltar. Amén. Dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Entonces que nuestros ojos sean abiertos en el Señor. Pero a los enemigos, mire, oró para que pusiera ceguera. Ujú. O sea que los que no tenemos a Cristo, el que no tiene a Cristo, está ciego. Ujú. Y lo dejan en cualquier lado. Y depende de otro. Pero usted y yo dependemos de la palabra del Señor, mis hermanos. Amén. Dependemos de Él, de su presencia, en la oración, en el estudio de la palabra del Señor. Y nos va revelando qué necesitamos mejorar, qué necesitamos fortalecer y en qué necesitamos gozarnos y disfrutar de la presencia del Señor, mis hermanos. No es el traje, no es el plato que nos comemos, no es la casa donde vivimos, no es la ciudad donde estamos también, sino es a quién sirvo y qué relación llevo con Él. Amén. Eso es, mis hermanos, eso es lo que se necesita. Gracias, Hermanos, Padre. el hecho donde yo esté no significa mi relación con el Señor, sino mi corazón, mi obediencia. Alabado sea tu nombre. Y vamos a otra porción más de la palabra del Señor. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 al 4 de igual manera. Gloria a Dios. Una confirmación y afirmación, mis hermanos, de lo que estamos viendo en esta noche. Gloria a Dios. Colosenses 3, 1, del 1 al 4. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice, mire pues, como dice, hablando en el sentido espiritual, no físico ya. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ujú. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Amén. Poner la mira en las cosas de arriba. Amén. Poner mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aleluya. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Lo que dice, si eres hijo de Dios, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Nosotros, hermanos, Gloria a Dios. hacemos y nos identificamos con las cosas que nos acercan de dónde somos, ¿verdad? Ujú. Si es nacionalidad o costumbre o cosa buena, nosotros nos identificamos con eso y lo practicamos. Y cuando hablamos de esas cosas, nos trae recuerdo bonito. Pues como hijos de Dios nos identificamos con su palabra. Amén. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Dice, no las terrenales, sino las eternas. Como dijo Jesús, oraba por sus discípulos. Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mundo, de las cosas, del peligro, de las cosas que nos acechan. Amén. Entonces vemos las cosas, igual como vemos en hebreo, las cosas que nos acechan, que nos quieren alejar de Dios. Buscar las cosas de arriba. Vemos que las cosas buenas, mis hermanos, no se dan ni se encuentran en cualquier lado. Hay que buscarlas. Y el buscarlas requiere un compromiso nuevamente, requiere dedicación, requiere empeño, requiere deseo. Yo puedo tener deseo, muchas cosas, pero si no hay voluntad Ujú. y si no hay sacrificio, no va a haber nada. Si habéis resucitado, que si eres cristiano, si en realidad tu vida ha cambiado, tu deseo va a ser hacia Cristo, hacia arriba, a las cosas que le agradan a Él. Lo que escuchas, lo que lees, lo que ves. Amén.
Porque eso nos va a retroalimentar la palabra del Señor. Y si no, nos va a alejar de Dios. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Miren, Él ya no está en la cruz. Él ya no está en la tumba. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Dónde está Cristo? Sentado arriba, a la diestra. Sentado, hermanos. Y vemos a la diestra, quiere decir a la derecha. ¿Miren? A la derecha de Dios Padre. Entonces entrar a la diestra de Dios. Y luego nos dice el 2, poned la mirada. Poned y mira, dice las cosas, perdón. Poned y mira las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, de aquí nada te va a servir para ir. Y si hay cosas que no están sirviendo, pero que sea bajo la voluntad del Señor. Amén. 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 Yo no puedo decir el Señor me dio esto cuando no ha sido la voluntad del Señor. Así es. Y tener esa convicción. Mi cuñada nos contaba un pequeño testimonio un día donde le habían ofrecido el trabajo de unas personas, pero él dijo, yo no voy a agarrar ese trabajo. No importa el dinero que me ofrezcan, pero yo tengo una convicción en la palabra del Señor. Entonces Él quiere que tengamos esa convicción de fe. No podemos vender nuestra salvación por nada ni nadie, ¿verdad? Por algo fácil que nos... Tenemos que tener principios de convicción. ¿En quién creemos? Poner la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir las perecederas, las que se van muriendo. Las cosas como este cuerpo se van desgastando, pero que mi alma y mi espíritu y el suyo se vayan fortaleciendo en Cristo, mis hermanos. La mira, dice. Y el 3 dice, porque habéis muerto. O sea, quiere decir que ya no agrademos los deseos de esta carne de hacer cosas que nos alejan de Dios. Al contrario, esta carne debe de presentarse para agradar a Dios, con lo que dice el apóstol Pablo en en Romanos 12:1. Dice, ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, que tus cuerpos ya no sean instrumento para los deseos carnales ni para agradar al mundo, sino para agradar al Señor. Amén. En sacrificio vivo. Recuerden por qué sacrificio vivo, porque en el tiempo llevaban los corderos para sacrificio al altar. Y la persona y el sacerdote lo sacrificaban para el perdón de sus pecados, para limpieza de sus pecados, para la situación. Pero ahora el Señor ya es como símbolo de gratitud al Señor, mis hermanos. Ya no tenemos que cortarnos nosotros literalmente, sino que venir en obediencia delante del Señor. Amén. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Esto pareciera contradictorio, quiere decir que si morimos para Él, tenemos vida. Pero si vivimos sin Él, entonces estamos muriendo. Eso decía Jesús, que quien pierda la vida por mí, dijo, la ganará. Amén. Y quien la gane sin Él, la perderá. Así es. Entonces debemos saber en quién estamos y en quién creemos y para dónde vamos, mis hermanos. Amén. Que lo mucho y lo poco que gozamos de las cosas materiales acá sean porque Dios nos las ha dado, mis hermanos. Así es. Porque un día todo cesará, pero que mi nombre y su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque hemos decidido servir a Cristo. Y dice ya el 4º versículo, y cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, será cuando ya hayamos muerto y salido de este cuerpo y se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, ese va a ser ya el triunfo final, mis hermanos, lo que anhelamos el día de hoy. Pero tenemos que mantener la mirada en Él. Amén. Rechazar toda oferta del enemigo. Rechazar todo desánimo que Satanás ponga. Rechazar todo pensamiento que nos aleje de Dios. Toda oferta de Satanás. Sino enfocarnos en Él, poner la mirada en Él. Entonces quedamos, Señor, mi mirada está en ti. Que nadie nos distraiga. Porque si yo me distraigo, lo distraigo a usted. ¿Se da cuenta que cuando estamos concentrados y alguien entra y hace ruido, se distraiga a todo y todos nos distraemos? Pues que la mirada sea en Él. Que las cosas que este mundo ofrezcan, nosotros ya hayamos superado eso. Que ninguna oferta de este mundo nos gane la voluntad, ¿verdad? Sino que pertenezcamos a Él. Porque Él es fiel sobre todas las cosas. Así que mis hermanos, mi mirada y su mirada esté
en Jesús, Amén. el actor y consumador de la fe. Amén. Amén. Yes. Que el Señor sea glorificado en todo lo que hace. Amén. Amén. Amén.